Queridos hermanos, muy buenos días. Hoy quiero meditar en Deuteronomio capítulo 32, versículos del 3 al 4. Un pasaje que dice, porque el nombre del Señor proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Hasta ahí la palabra del Señor. Este pasaje que acabo de leer es parte de un canto que Moisés escribió poco antes de su muerte para exaltar al Señor que tanto bien había hecho a su pueblo, al Dios que lo había bendecido en toda circunstancia a lo largo de su trayectoria por el desierto, en el que tuvo que enfrentar numerosos peligros, además de hambre, sed, muchos miedos. Dios siempre respondió sus oraciones y lo respaldó, no solo delante de las demás naciones, sino también delante de su misma nación, cuando en rebeldía se levantaban contra Dios y contra él. Moisés hizo escribir un libro de la ley y ordenó ponerlo junto al arca para que fuese testigo contra Israel, contra la nación. Bueno, como está escrito, porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos del Señor, enojándole con la obra de vuestras manos. Deuteronomio 31, 29. Cualquiera que conozca la historia de Israel sabrá que Moisés fue un auténtico profeta, pues sus palabras se cumplieron fielmente al pie de la letra. Moisés quería alabar a Dios una vez más antes de morir y delante de todo su pueblo, porque proclamar el santo nombre de Dios es una gran responsabilidad y un enorme privilegio de todo hijo de Dios y de todo siervo de Dios. Y no solo debemos proclamarlo, sino también invitar a otros a que lo conozcan, a fin de que también engrandezcan el nombre del Señor. Porque como dice el texto, Él es la roca. Esto quiere decir que podemos aferrarnos a Él. Él es fuerte, poderoso, inconmovible y fiel. Podemos confiar plenamente en el Señor. Sí, Dios es confiable, pues todo lo que hace es bueno. Su obra es perfecta. ¿Acaso algo de lo que Dios ha hecho está mal hecho o es malo? ¿Ha tenido que rectificar alguna vez su obra? No. El universo funciona perfectamente. Nadie ha podido ni jamás podrá mejorar la obra de Dios, porque su obra es perfecta. Porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. ¿Quién como nuestro Dios? Él mismo, por medio del profeta Isaías, le preguntó a Israel diciendo, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Isaías 40, 25. ¿A quién le compararemos? No podemos. No hay nadie ni nada que se le parezca siquiera. Esta semana he estado leyendo y escuchando cómo algunos falsos maestros hablan de la supraconciencia, de la conciencia primera, de la energía cósmica y no sé de cuántas tonterías más. Rodeos que el ser humano da para no reconocer que hay un Dios con nombre propio que hizo todo cuanto existe y que lo sostiene con el poder de su palabra. La gente se empeña en su necedad, creyendo ser sabios, se hacen necios y en su necedad se empeñan en negar a Dios. Cuando en realidad, como está escrito, todas las cosas fueron hechas
por Él fueron hechas. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. Y no me refiero solo a las cosas materiales, ni tan siquiera a la creación suprema, la del ser humano. Me refiero a la más grande y maravillosa obra de Dios. Estar dispuesto a sacrificar a su propio Hijo por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, hoy celebramos un culto de comunión, la Santa Cena, en la que recordamos justamente el sacrificio de Jesús en nuestro favor. Y saben, todas las religiones se empeñan en mostrar la grandeza y el poder de sus dioses, que son falsos y no existen. Pero, de hecho, no existe religión ninguna en el mundo que exalte la humildad y el amor y el sacrificio de Dios, de su Dios. Solo la fe cristiana es capaz de exaltar y engrandecer a Dios por algo así. El poder de nuestro Dios queda patente en sus obras, pero su amor en la cruz. Nuestro buen Dios es único, porque todos sus caminos son rectitud. No hay nada en su palabra de lo que debamos avergonzarnos. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Nunca hace nada indebido. Hoy quiero invitaros a uniros a nosotros en este día y en todos los demás días para exaltar y proclamar, para engrandecer a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. El único Dios verdadero. ¿Se animan? Espero que sí. Porque tenemos una enorme deuda impagable con Dios. Jamás podremos pagar. El privilegio de nuestra existencia se lo debemos a Él. A partir de ahí, queramos reconocerlo o no, todo lo que somos y todo lo que tenemos, se lo debemos a Dios. Queridos hermanos, que Dios os bendiga de tal modo que sean capaces de entender y comprender estas cosas. Porque entonces dedicarán sus vidas a engrandecer al Señor. Un abrazo en Cristo. Dios les bendiga.